Escuchas Píldoras de Fe, una medicina para tu alma. El Señor te bendiga en este día. Quiero hablarles acerca de la píldora de hoy. Y el tema y la enseñanza es acercándonos a Dios cada día. Todos los días necesitamos que nuestra prioridad sea acercarnos a Dios. Él es fiel, Él está cercano a todo el que le invoca, a todo el que viene a Él en humildad. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 16, nos dice: porque ciertamente no viene en auxilio de los ángeles, sino que viene en auxilio de la descendencia de Abraham, hablando de Jesús, que vino a socorrer al hombre en su pecado, y no a los ángeles que habían pecado mucho antes. Versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Jesús nos miró, nos vio, se hizo hombre y vino a socorrernos a nosotros, a la raza humana, para venir a representarnos, para venir a salvarnos. Jesús tenía que ser semejante en todo a sus hermanos, para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Cuántas situaciones difíciles viven los cristianos, los hijos de Dios? ¿Cuánta tribulación, problemas económicos, problemas sentimentales, rupturas, separaciones, aún en la enfermedad, aflicciones en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón? Y todo ello nos lleva a pensar en algún momento que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios no nos ayuda o que Dios no nos escucha. Pero cuando vamos a esta palabra y meditamos en ella, en Hebreos, podemos ver a Jesús como nos lo presenta esta carta, y es nuestro sumo sacerdote. La máxima autoridad religiosa para los judíos era el sumo sacerdote. Este hombre tenía el deber de representar a los hombres ante Dios, de manera que él llevaba ofrendas y las presentaba por el pueblo, ofrendas por el pecado, ofrendas para la reconciliación con Dios. El sumo sacerdote traía las peticiones del pueblo a Dios. Y al final del año, en el Yom Kippur, él buscaba hacer expiación por el pecado del pueblo, buscaba el perdón en el día del perdón. Luego en el nuevo pacto no vemos un sacerdocio arónico, un sacerdocio terrenal de la línea de Aarón, pero sí un nuevo sacerdocio por Jesucristo, un sacerdocio perpetuo. En otras palabras, la representación de Jesús por nosotros sería para siempre. Fiel y misericordioso, sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía ser hombre, debía ser un ser humano para poder representar a los hombres. De la misma manera, para que el Hijo de Dios nos pudiese representar, debía ser semejante a nosotros. Por eso, el Hijo de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se vació, se humilló, se hizo hombre, se hizo carne, para venir a ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Vivió esta tierra, vivió aflicciones, vivió en un cuerpo de carne, el cansancio, el estrés, le daba sueño, le daba hambre, tenía necesidades fisiológicas como todos nosotros. Fue agobiado
todas las maneras que pueda ser agobiado un hombre, oprimido, juzgado mal, por su familia, por su pueblo, rechazado, le trataban de loco, de endemoniado. Y todo eso lo vivió Jesús, el maltrato físico, las heridas emocionales, la humillación, el desprecio. Entonces, cuando la palabra nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante, tenemos que estar confiados, descansar y estar tranquilos en esta verdad. Porque cuando nos acercamos a Dios, primero venimos a Jesús, es a Cristo a quien nos acercamos porque Él es el camino al Padre. Él recibe nuestras oraciones y las lleva delante del Padre. Él está a la derecha del Padre como nuestro sumo sacerdote, quien intercede a favor nuestro. Un abogado intercesor, Él está de nuestro lado para ayudarnos, para defendernos, para auxiliarnos. Jesucristo lo hace y en su misma experiencia de hombre, Él entiende, Él es compasivo, Él es misericordioso, porque Él vivió todo lo que anteriormente les dije. Él vino a ser semejante a nosotros. Entonces, dice el versículo 18, pues en cuanto Él mismo fue probado mediante el sufrimiento, es poderoso para venir en auxilio de los que son tentados. Ser tentado, ser probado, es algo que vimos todos los cristianos. La palabra griega es la misma, peirasmo, para tentación, para prueba. Y es que las tentaciones nos ponen momentos difíciles, propensos a caer, a pecar, a fallar. Y de esa manera somos probados. Porque Dios ha hecho una obra en nosotros y Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, de manera que somos probados para ser calificados, para pasar una prueba de fuego, una prueba de fe, para poder avanzar, para poder crecer, para poder madurar como cristianos. Jesús mismo fue probado, Jesús mismo fue tentado. Y Él por eso puede venir en auxilio de nosotros. Él entiende cada situación, Él entiende cada contexto de nuestra vida. Y Él sabe por todo lo que pasamos. Él está ahí para socorrernos. Cada día podemos acercarnos a Él en humillación. Con un corazón contrito, con un corazón postrado. Hay personas que oran de rodillas, pero su corazón no está postrado delante de Dios. Y hay personas que no oran de rodillas, pero su corazón está postrado delante de Dios, porque reconocen la grandeza, la superioridad, la gloria y la majestad de Dios. Y son conscientes de la miseria humana, son conscientes de que somos polvo. Nos acercamos a Dios en medio de todas estas situaciones. Nos acercamos a nuestro sumo sacerdote compasivo y misericordioso. También dice el capítulo 4 de Hebreos, el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no es cualquier persona quien nos representa, sino que es un gran sumo sacerdote. Él es misericordioso y fiel, pero Él es poderoso. Dice que Él traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Como tenemos este gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión, no nos volvamos atrás, no desertemos. Podemos apostatar de nuestra fe. Y ese es el contexto en que se escribe la carta a los hebreos, cristianos judíos, que estaban pensando volver atrás, estaban mirando atrás, puesto que la persecución de sus hermanos judíos era mucha, puesto que las aflicciones eran muchas, y ellos pensaban que tal vez habían creído mal acerca de Jesús. Tal vez simplemente era un profeta, tal vez simplemente era un ángel, pero no aquello que enseñaba el cristianismo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Verbo hecho carne. Pero la palabra de Dios a través de esta carta les habla, les insta y les recuerda que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea que subió por encima del primero, del segundo y tercer cielo, y eso solo lo puede hacer Dios, el Hijo de Dios. Y el ánimo es retener nuestra profesión, porque el representante de nosotros es poderoso.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa fue la diferencia entre él y nosotros, que él no pecó. Pero como él fue tentado en todo, él se puede compadecer de nosotros. Él no nos va a juzgar, no nos va a despreciar, no nos va a rechazar, sino que él recibe nuestras oraciones, él nos acepta cuando venimos a su presencia. Acerquémonos pues confiadamente. Esa es la manera en que debemos acercarnos al sumo sacerdote Jesús. Confiadamente, porque nos acercamos al trono de gracia. El trono de gracia es ese lugar donde recibimos de Dios primero la misericordia, porque no somos juzgados, El trono de gracia es la presencia de Dios. No vamos a ser condenados, por eso hallamos misericordia. Y vamos a recibir el favor de Dios porque hemos hallado gracia. Cuando alguien se acercaba a un rey en la antigüedad sin ser anunciado, podía morir de inmediato. Tenía que ser llamado, tenía que ser solicitado por el rey para poder acercarse al rey. Cuando una persona se acercaba al rey sin haber sido llamado por él, la única manera de sobrevivir era que el rey levantara su cetro. Con esto le concedía la vida. Eso sería misericordia. Y aún si esa persona tenía una petición, como la tuvo Esther hacia el rey, y se hallaba gracia, se le concedía su favor. Esther halló misericordia porque se acercó al rey sin ser llamada y solicitada por él. No fue condenada a muerte, alcanzó misericordia. Y Esther recibió gracia, recibió el favor del rey porque el rey le cumplió la petición. Cuando nosotros nos acercamos al trono de gracia, nosotros recibimos misericordia. No somos condenados porque ya Cristo pagó por nosotros, nuestro sumo sacerdote. Y recibimos el favor de Dios porque Cristo nos permite dar gracia ante el Padre. Y Dios nos concede nuestra petición. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, el socorro necesario que necesitamos. Tal vez no sea exactamente lo que le estamos pidiendo a Dios, pero el socorro vendrá. La ayuda, la fuerza, como cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní orando. Señor, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios se hizo y Jesús tuvo que beber esa copa. Pero Dios Padre envió un ángel para fortalecerle, para alentarle, para animarle. Tengamos pues confianza para acercarnos al trono de gracia, porque en Dios siempre habrá misericordia y siempre habrá gracia. Porque el sumo sacerdote Jesús nos entiende y se compadece de nosotros, porque Él sabe nuestra situación, nuestra condición. Acérquese todos los días a Dios, no lo haga una sola vez. Hágalo siempre, en cualquier situación, acérquese a Él y va a recibir fortaleza, va a recibir gracia, va a recibir ayuda, va a recibir el socorro oportuno, porque Jesús es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Dios les bendiga. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré.